Buenas noches, profesora. Buenas noches. Ahora les voy a poner la cámara. Recuerden, jóvenes, por Buenas noches, los profesora. que son nuevos, que esta clase la empezamos a las 8:10 porque salimos a las 8 de historia y pues mientras la profesora sale de una clase y entra a la otra, y para que ustedes también tengan tiempo de, pues si necesitan ir al baño o ir a tomarse un café, lo que sea, pues que tengan ese tiempito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para los nuevos, y que sepan que había olvidado la semana pasada decirles que esta clase se empieza a las 8:10 por ese mismo tema, porque siempre salimos a las 8 en punto, casi siempre de, de historia. Entonces, que nos dé un poquito de tiempo de cambiar de clase y para que ustedes puedan hacer algo. Hoy no vamos a ponerla, hoy no voy a poner lo que es la cámara. Y nuevos que no he visto, Juan José Argüello. Buenas noches, profesora. Es la primera vez que está en mi clase. Profesora, yo la semana pasada ingresé a su clase, pero profesora, yo soy el encargado de monitoreo. Ah, sí, sí, estaba yo pensando, eh, me pareció el apellido. Sí, la semana pasada ni cuenta me di, hasta el final fue que vi ¿cómo se llama? Mi Su mensaje. mensaje. Sí, entonces, eh, y ahora me pareció, pero no sabía exactamente. Y nosotros, Juan José, o don Juan ¿Sí? José, usualmente en romano lo empezamos a las 8:10 porque prácticamente la mayoría de compañeros están conmigo en historia y historia termina a las 8 en punto. Entonces, mientras yo hago el cambio y para que ellos pues tengan Sí, de tomarse saltar algo, ir una al clase a la baño, otra, tener ese pequeño es chancecito. entonces yo les doy ese pequeño espacio y para mí, porque ya yo tengo que salir de una clase y entrar a la otra, entonces Sí, después de la entiendo, segunda profesora, no se clase preocupe. está bien, entonces no es que estoy Más llegando bien, tarde porque, ¿sí? no se ¿Perdón? preocupe, más bien, en lo que le pueda servir a tanto a ustedes como a los chicos, con mucho gusto, estamos aquí para servirles. Y perdón por la pregunta, ¿es de parte de la universidad o de parte de Sí, de la universidad, su... profesora, no se Ah, preocupe. es un compañero. Ah, pensé que sí. Ahora vamos a poner a los compañeros que van a exponer más nerviosos. La semana pasada no les quise decir que ya se ponen nerviosos conmigo y ahora teniendo a otro compañero en la universidad, imagínense. Y hoy tienen la suerte de que no voy a utilizar la cámara. Ok, No se preocupe, bueno, todo va a salir bien, chicos. ok. Bienvenido, Juan Perfecto, José, profe. entonces otra vez. Muchísimas Eh, gracias. eh, eh, a los compañeros, a los estudiantes, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que todo esté bien. Vamos a buscar a adicionar la... Okay. Nelly, ¿necesita consultar algo? Ay, no, no, perdón, profe, se me abrió. Sí, no, no, qué No pena. se preocupe. No se preocupe. Yo sí. Perdón. No, es que se le Ah, no, abre sí, sí. el micrófono. Sí, sí, sí. No se preocupen. Pero siempre les voy a preguntar por qué y no sé si es que necesitan preguntar algo o qué es. Entonces, se me está cargando la, la diapositiva, chicos.
Dime, Alonso. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, Barquero. Alonso, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Profesora, que es que no le entendí esto de las diapositivas, porque no. Ok, ya la dije, ahora sí. Gracias. Sí, es que está tardando a veces tarda en, ¿cómo se llama? En cargar. Es que pensé que era mi internet que no anda muy bueno, pero bueno, ya vi que no. Gracias, profesora. Sí, a veces bueno, el mío a veces me las envía así como un poquillo tarde. Bueno, chicos, vamos a hacer un repasito. Recordemos que todo el proceso de que pasamos en Roma con las etapas y los periodos, pues al final de todo, Roma llega a abandonar el libro sagrado. Recordemos que al principio, como la mayoría de culturas, lo que se moral y lo que es la religiosidad, y se viene a crear lo que es un cuerpo de leyes que ya comienza a permitir una interpretación de los hechos jurídicos bajo la luz de la razón. Y es aquí donde se crea el concepto bona fides. Como recordamos, bona fides en español es buena fe, concepto importantísimo a nivel de derecho. Ok, hoy vamos a ver ciertas definiciones, pero vamos a ver también un poquito más sobre lo que es, recordemos sobre la ley de las 12 tablas. Yo les dije que íbamos a ver un poquito más y qué es lo que se viene tipificado en la ley de las 12 tablas. Lo que viene como a nivel, lo que viene a regular las 12 tablas, igual que la mayoría de códigos, es la convivencia del pueblo romano. Recordemos que la ley de las 12 tablas se generan en la República. Tiene un segundo nombre o una segunda forma de llamarlo, y es la ley de Cimberán. Y fue, de alguna forma, por decirlo así, uno de los primeros códigos de la antigüedad que contuvo una reglamentación muy interesante, y es la pena de muerte por los poemas satíricos. Muy interesante porque esto se tipificó en esta legislación o normativa, como ustedes lo quieran llamar. Yo les digo esos nombres, chicos, para que desde ahora ustedes comiencen a familiarizarse con estos conceptos. Ok, vamos a ver más o menos un poquito sobre lo que en estas tablas. En la 1, 2 y 3 venía todo lo que era el derecho procesal y se caracterizaba por su excesivo formalismo. O sea, tenía mucha formalidad, había que pronunciar las partes, las palabras exactamente como debían, no se podían dar variaciones, y a veces pues un poquito complicados, pero en lo que es el tema de los litigios, para tener una posibilidad de ganar, pues había que realizarse los ritos, y detrás de todo ese formalismo siempre había un sentimiento religioso. Recordemos que lo que es la religión siempre va a ir vinculada a lo que es el derecho. Como podemos ver hasta la actualidad, pues en Costa Rica tenemos un estado religioso como tal. Entonces yo siempre les digo que, y según algunos autores, lo que es la religión y el derecho siempre van a ir vinculados. En este caso, pues cuando comienza a generarse lo que es el derecho romano, pues con los dioses que vimos la semana pasada, que se emanaban desde de las creencias romanas. En esta, lo que se generaban eran las acciones, que inicialmente eran 4, 2 declarativas, que era, como por decirlo así, de una forma práctica, lo que era una declaración o un reconocimiento de un derecho o una situación, lo que ahora llamaríamos ir a interponer
una denuncia, o denuncia o demanda. Otras declarativas de dominio que eran ejecutivas, y esos eran ya lo que era ejecutar, que eran acciones como la aprehensión corporal, que conocemos ahora, o el manus in actu, y la acción de toma de prenda o embargo. O sea, ya cuando se ejecutaba un embargo de una prenda. Entonces, ya en esas podíamos ver en el derecho procesal, ya podíamos ver estas acciones que se encontraban ya tipificadas. ¿Okay? En las tablas cuarto y quinto, lo que se venía a generar era el derecho de familia. Y esto que era lo que se emanaba ahí eran las sucesiones, que en la actualidad también son instituciones jurídicas que se encuentran en la la tutela de menores. Cuando estamos hablando de la tutela de menores, eran los que no eran sujetos a patria potestad. La curatela, que la curatela era cuando se venía a administrar los bienes de aquellas personas que tenían algún problema ahí con enfermos mentales o con discapacidades, que no tenían la capacidad de administrar por ellas mismas, o los pródigos. Entonces, por eso ya aquí se vienen a generar estas dos instituciones. Ya estamos viendo que todo eso se generaba desde la República. Ok, en eso también, en el derecho de familia se viene a delimitar lo que es el poder de pater familia. Recordemos que al principio, cuando estábamos hablando del derecho romano, que el pater family podía hasta quitarlo si quería, que aún estando casados, los hijos estaban bajo sumisión de alguna forma del pater family. Ya aquí comienza de alguna forma, hay cierta flexibilidad en el tema del pater family, ya no ostenta ese poder como en principios ostentaba ese poder. A la mujer ya se le establece el divorcio a favor de ella, y era muy interesante porque una de las formas de ser un causal de divorcio era ausentándose 3 días del domicilio conyugal. Qué bonito, qué fácil que la tenían, ¿verdad? O sea, más fácil, porque ya no había que hacer tanto problema, nada más me voy 3 días y ya tengo el divorcio. Y con el respecto al pater family, ya en este punto no solo ya no tenía aquel poder sobre la familia, sobre los, más bien podía perder la patria potestad. O sea, si explotaba a los hijos, eso podía ser una causal para perder la patria potestad. Y entre la característica era que, interesantemente, ¿verdad?, podía explotarlo 1 o 2 veces, pero ya en 3 ocasiones no podía. Siempre tenemos que recordar que, aunque era un derecho muy interesante, para ese momento se había generado de alguna forma, comparando con otras culturas, aún estábamos en un derecho bastante arcaico, donde todavía y se podía explotar, como podemos ver aquí, a los hijos, con cierta limitación. O sea, se podía 1 o 2, pero no 3. En lo que son las sucesiones, se le da preferencia a la sucesión testada, que era aquella que se correspondía a través de un testamento en relación a la intestada. O sea, que no existía un testamento, que por cierto en la actualidad también funciona bastante similar. Recordemos que nuestra legislación, nuestro derecho tiene las bases en el derecho romano. Igual, chicos, yo siempre les aclaro que aunque la mayoría de las legislaciones tienen su base en el derecho romano como tal no está vigente.
Voy a tratar de ir rapidito, chiquillos, porque siempre no quiero terminar más tarde. Ok. Las tablas sexta y séptima, va a venir a hablar de los derechos, de las obligaciones, los negocios jurídicos de la época, de los derechos reales y de la estipulatio y sponsi, que vamos a ver más adelante. Yo aquí no estoy viendo y no sé si ustedes logran ver bien la diapositiva, pero lo que dice ahí es que viene el deudor asume la obligación de hacer la prestación del acreedor. Esto quiere decir que, por ejemplo, el deudor le debía al acreedor, no sé, 100 colones, poniéndolo en dinero de ahora. Y pues no tenía dinero, entonces pues no tenía los 100 colones, pero sí podía, por ejemplo, no sé, a trabajar la tierra. Entonces ahí ya comienza a generarse ese tipo de negocios jurídicos y ese tipo de obligaciones. Todo esto, chicos, vamos a verlo en su máxima expresión más adelante. Vamos a ver qué son los derechos de las obligaciones o derechos personales, qué es esa dinámica entre los ciudadanos, o de los derechos reales, que es la dinámica entre la persona y la cosa. Todo eso vamos a verlo en su máxima expresión ya más adelante. Ahorita solo vamos teniendo pues esos conceptos para ir teniendo una idea más clara de cómo se iba generando el derecho en Roma. Ok, reales, que es esto que les acabo de decir, que es esa relación entre entre la persona y la cosa, el ciudadano y la cosa, viene a regular lo que es la enajenación de una propiedad. Y muy interesante, porque lo que se generaba no era así como nada más hacer una compra y venta, sino que todos estos tipos de negocios jurídicos, que también vamos a ver todos estos conceptos más adelante, se venía a regular en presencia de 5 testigos, y a eso se le llamaba la mancipatio. Y en la ius cessio, que eran negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi. ¿Qué es la res mancipi? Todo lo que son las cosas, lo que es el capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos. Recordemos que los esclavos en el tiempo eran vistos como cosas. Ellos no tenían derechos, ni eran vistos tan siquiera como seres humanos, eran vistos como cosas, se vendían, se compraban, lo que fuera. Y también lo que eran los animales, tanto de tiro y carga, y venían a generarse lo que era este tipo de negocios. Habían unos que eran de manera solemnes, que los hacía el pretor, que es solemne, que tiene todas las formalidades. Y yo siempre les digo, les pongo como ejemplo, que en ese caso, en la actualidad, sería lo que hace un notario, el trabajo de un notario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son negocios solemnes es, por ejemplo, trayéndolos acá para que comencemos a unir conceptos, que no es lo mismo que venga Derek una gallinita a Elena y nada más negocian ahí, y Derek llega y le da la gallinita y le dice Derek, bueno, son, no sé, 1000 colones, no sé cuánto vale una gallinita. Y Elena dice, bueno, sí, tome, le doy los 1000 colones. Y ya, Derek se hizo la sopita de gallinita o la agarró para reproducirse o para producir huevos, lo que sea. Cuando estamos hablando de negocios solemnes, es, por ejemplo, la venta de un carro, que ya usted no puede llegar y decirle a la otra persona, pues sí se puede, porque todo se puede, pero no le va a quedar, digamos, como esa seguridad jurídica. Entonces es ahí donde tenemos que hacer un negocio solemne, y aquí en la actualidad lo que tendríamos que ir es presentarnos frente a un notario y hacer ese negocio jurídico. En aquel tiempo pasaba algo muy similar.
Chicos, hasta aquí preguntas, aportes, dudas o comentarios. No, profe, todo No, claro. profe. Todo bien, Todos, profe. todos calladitos. Profe, una hasta ahí, preguntita. ¿verdad? Dime, Nelly. Una preguntita. ¿Es cierto que cuando un esclavo le daban la libertad tenía que hacerlo por escrito? Porque cómo se daba cuenta la gente que ya no era esclavo. Un ejemplo. Sí, claro. O sea, siguiendo el sentido común, pues sí, porque igual, recuerda que eran tratados como una cosa. Entonces, así como se vendía una casa o un animal, pues había que darle algún tipo de respaldo o seguridad jurídica en este caso. Y a él, Sí. y también cuando recuerda que en algún momento, pues ellos recobraban la libertad. Entonces también, y eso se generó. Recordemos cuando en Estados Unidos los afroamericanos que cuando comenzaron en el tema esto de la libertad de ellos tenían que andar un documento donde eran libres. Si no andaban el documento, pues aparte de la paliza que le daban, los regresaban, ¿verdad? Entonces, sí, el esclavo, por seguridad jurídica, debía haber andado algún tipo de documento. Profe, perdón, a mí me quedó una duda también. Y no sé Dime, si ya lo Isabel. dijo, pero tal vez no lo escuché. Las 12 tablas se llaman 12 tablas porque todo estaba escrito en tablas. Perdón por la pregunta, pues se me da un toque como rara, ¿verdad? Pero quería saber, ¿eso está escrito en tablas o ya luego se pasó a documentos y se mantuvo el nombre por, digamos, por la tradición? Sí, eso de hecho, eso lo vimos la semana pasada, que yo sí lo dije un poco rápido. Las tablas, pues estaban eso, en 12 tablas, que recuerda que les di una fotito. Les puse una foto, entonces por eso se llaman las tablas, porque estaba literalmente escrito ahí en tablas. Recuerda que no habían así como, no estaba Sinalevi como ahora, o los códigos, nada de eso. Antes era todo escrito. Entonces sí, en principio eran las 12 tablas. Estaba escrito en tablas también, como estaba en la foto, que se dice que eran de madera y en otros materiales. Ok. La Mancipatio, para que tengamos aquí lo que es la definición, para que vean que vamos en romano, es aquí donde nos llevamos un poquito de latín. Mancipatio es un acto antiguo de actividad. Dime, Grady. Ok, de una evolución ulterior. Entra en desuso debido a las prácticas provinciales y Justiniano la sustituye por la Mancipatio. Sustituye la Mancipatio por la Traditio. Recordemos que yo les dije, chiquillos, a ustedes que era la tradición, que ya es una palabrita en latín, traditio, en español, la tradición, que es una palabrilla ahí que van a escuchar de algunos abogados, y es cuando se entrega la cosa, que cuando estamos hablando en derecho de tradición, no es precisamente la tradición de hacer tamales, sino es la tradición de entregar la cosa, y que es un formalismo también. Entonces, para que vayan teniendo esas palabrillas ahí en latín. Últimamente, pues, los latinos muy utilizados en la corte, pero es bueno que ustedes como abogados conozcan un poquito de latín, chiquillos. Aunque ya la profesión como tal está cambiando, pero sí es bueno que tengan por lo menos conocimiento. El in iuris cessio es un acto de adquisición que tiene lugar ante un pretor, que tenía lugar ante un pretor. Para que tengan esos conceptos o latinazos por ahí. La usucapión, que es una institución jurídica en la actualidad de mucha relevancia y que hay que aprender, y eso lo vamos a ver también más adelante. Ahorita lo que vamos a ver es qué consistía
en la adquisición de la fe por el paso del tiempo y con justo título. En aquellos años eran 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles. Chicos, ¿recuerdan qué eran bienes inmuebles y bienes muebles? Profesora, Son las cosas materiales. Primero propiedades. uno, ok. Primero Alonso y luego Francine. Dime, Alonso. Bienes inmuebles, propiedades, profesora. Ajá, ¿y los muebles? Los muebles. Está bien, no importa. Profe, Sí, Marco, dime. bueno, los inmuebles o viviendas, pero digo, que Marco, vieras también, que por no ejemplo, le escuché. sí, A ver, es ok, que se corta, no sé por qué. bienes inmuebles refiere como, bueno, a todo lo que es construcción o una propiedad, porque, por ejemplo, una torre como tal, no sé, un catastro, digamos, del condominio, digamos, ya sea horizontal o vertical, en ese caso vertical. Muebles se refiere a todo lo que se puede literal mover, por ejemplo, un carro, bueno, y cualquier cosa, pero eso, lo que pasa es que normalmente en la ley uno solo hace como títulos o cosas de gran valor, porque normalmente una reflexión simplemente es una facamos un eso. Isabel, dime. Profesora, básicamente el nombre lo dice, bien inmueble es todo aquel bien que no se puede mover, por ejemplo una propiedad y ya lo que está dentro, por ejemplo una casa, ¿verdad? Y un bien mueble puede ser, por ejemplo, un vehículo, que ese sí se puede movilizar, según lo que tengo entendido. Según lo que escuchamos en historia el cuatrimestre pasado, no. No se los dije, yo siempre les digo esos conceptillos en historia. Ok, ¿alguien más? Porque esos son conceptos, chicos, que desde ahora son muy básicos, pero que tenemos que manejarlos desde ahora. ¿Alguien más que quiera aportar de lo que cree que es un bien inmueble? Y chiquillos, lo de siempre les digo, ¿para qué tienen Google? Es para investigar. Dime, David. Profesora, buenas noches. Buenas noches, David. Lo que es el bien inmueble, la misma palabra lo dice, como anteriormente lo decía la compañera. Y el bien mueble es, por ejemplo, una carreta, una mesa, puede ser dinero, etcétera. Ok, gracias, David. Gracias a los compañeros. Sí, están muy bien entonces. En términos, sí, dime, Francine. Sí, los bienes materiales, digamos, que uno va adquiriendo al transcurrir la vida, ¿verdad? Pienso yo. Sí, pero vamos a hacer la división. También todos, también, están pensando bien. Chicos, y lo de siempre, no sé, si pues, como siempre digo, y si les sale así, que yo les pregunto y no tienen, pues, y dan lo que creen, pero cuando yo les pregunto, vayan a googlearlo y siempre pónganlo en derecho, porque la definición va a ser, en algunos conceptos podría ser diferente. Ok, entonces, quedamos claros. Bienes inmuebles, como bien lo decían los compañeros, es que no se mueven, como por decir, un lote, todo eso que no se mueve, bienes muebles son los que se mueven, como un carro, una moto, un barco. Y hay otra palabrilla cuando son los animales. A ninguno se le ocurrió los animales. Esos se llaman semovientes. Ahora recuerdo que yo les dejé, para no entrar mucho en porque lo que es la prescripción y la caducidad podemos llevarnos 2 lecciones. Y espero que les haya quedado claro en el video que les envié. Entonces, aquí también en lo que era la subcapción viene a generarse lo que es la prescripción adquisitiva, y les dejé ahí en el video que les envié lo que era la caducidad, para que ustedes desde ahora comiencen a manejar esos conceptos. Todos vieron el video, asumo.
Ok. Tabla 7, vamos a ver algo muy interesante. Y era que las fincas colindantes, ellos ya comenzaban a regular esto de los límites, por decirlo así, donde se colindaban las fincas. Entonces, aquí vienen unas disposiciones muy interesantes, que era lo que eran las vías de comunicación. Ellos tenían que tener cierta anchura mínima en las vías, en las vías ya sea rectas y en las curvas, y tenían que tener ciertos límites entre los fundos y la obligación de cortar las ramas del fundo culminante. Eso que pasa ahora, y eso lo podemos ver, y ya vemos que desde aquí se venía generando ese tipo de regulación, que a veces pues el vecino tiene algún tipo de árbol y comienza ese árbol pues a pasarse al lado del vecino, y ya comienza no solo, puede generar hasta algún tipo de destrucción. Un día eso me llamaba una amistad porque el vecino tiene unas matas de plátano y comenzaron a crecer, y por alguna razón, por el tipo de terreno, los plátanos, no, bananos. Entonces, la racima de banano caía al otro lado del vecino, ¿verdad? Entonces, eso fue toda una situación, porque entonces cuando se caía el vecino y tomaba los bananitos y los cocinaba y hacía ceviche bananito y toda la historia, ¿verdad? Y resulta que ella, y cuando el vecino se da cuenta, pues no le gusta, entonces le dice, bueno, cuando los bananos queden ahí, me los pasa, ¿verdad? Se cae la bendita rama, ¿cómo se llama? La mata de banano, y le cayó en el zinc, y eso pues le hizo ahí se quebró toda ahí una cuestión. Entonces, desde ese momento comenzaban los romanos a generar lo que es ese tipo de obligaciones y al final siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? De que y tener el orden social, de no perjudicar a los vecinos. Entonces, todo esto ya vemos que se venía generando, cosas que nosotros podemos ver que son pequeños detalles que al final, si el derecho no los regula, pues ¿en qué termina a veces, verdad? Que el vecino viene y saca un machete o saca un revólver y todo, y comienzan a pelearse, y en realidad hay bastante legislación que regula este tipo de situaciones que vemos en la actualidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, Todos claro, vamos entendiendo bien. Ok, Luis. Ok, las tablas 8 y 9, aquí lo que se viene a generar es el derecho penal. El derecho penal de la época. Aunque bien podemos decir que ellos tenían unas normas bastante modernas, como les indiqué antes, y siempre estamos en un periodo de transición. Aunque el romano amaba mucho lo que era el derecho, y los jurisprudentes pasaban su tiempo leyendo y aprendiendo de otras culturas, de otras provincias a las que ellos conquistaban, por decirlo así, siempre estábamos en un tiempo arcaico. Entonces, aunque el derecho penal, pues, había mucha, estaba el tema tal vez un poquito moderno, pero todavía estábamos en tiempos muy arcaicos. ¿Cómo sabemos eso? Por algo que conocemos todos. Y estamos hablando que eso fue hace 2000 años, 2020 años, 2023 años, la crucifixión. Porque la crucifixión como tal, pues no fue solo Jesús, sino era una forma, una pena que se generaba en Roma. Una de las tantas, ¿verdad? Que era bastante bien complicada, bien feilla, pero ellos también a veces, por ejemplo, una de las penas que tenían los romanos era que, por ejemplo, si alguien mataba a otra persona, le amarraban el cuerpo de tal forma
que no había forma de que ellos se lo pudieran quitar, o lo dejaban allá en el desierto. Entonces imagínense lo que era estar en el desierto con un cuerpo descomponiéndose. Entonces eso eran, digamos, cómo se generaban las normas del derecho penal, que aunque habían evolucionado, pero para nuestro concepto de ahora, el derecho penal, que está muy con el tema de los derechos humanos, pues estaba muy, muy atrasado. La tabla 10, aquí lo que se genera es el derecho sacro o el derecho sagrado, que lo que viene a regular estas normas son el orden de la vida en la ciudad, una de tantas, ¿verdad? Vea qué inteligente que eran estos muchachos. Se prohíbe la incineración o inhumación de los cadáveres en la ciudad. Imagínense ustedes el olor. Y lo hacían ellos para evitar los incendios. Y vea qué interesante, esta gente también lo hacían para que lo que eran todo esto que tenía que ver con el tema de los cuerpos y por la salubridad pública. Así que, y otra cosa que está tipificado en esta tabla era que se prohíbe el excesivo lujo en los funerales. Qué inteligente, ¿verdad? Porque nadie se lleva lo que, y cuando se muere nadie se lleva nada. Entonces, en eso eran bastante económicos, no, y ya eso lo venía a regular esta tabla. La tabla 11 y 12, aquí es donde se viene a prohibir lo que es el connubium o matrimonio desde el punto de vista jurídico entre patricios y plebeyos. Y aquí, chiquillos, recordemos que esta gente tuvo una situación social, por decirlo así, y a nivel jurídico entre los derechos de los patricios y los plebeyos. Recordemos que los patricios eran aquellos patriarcas, los primeros ciudadanos más importantes de la antigua Roma, y los plebeyos era como, ahora podríamos llevar, digamos, no sé, la clase media, donde estaban los comerciantes. Entonces comenzaron ellos, pues, en principio eran dos clases que no tenían opción a un matrimonio, pero entre toda la situación que se fue generando, Stephanie, ¿tienes algo que decirme? No, ok. Se me activó el audio. Y yo la apagué y usted habla. Está bien, no pasa nada. Gracias. Y se viene a generar conflictos entre los patricios y plebeyos. Los plebeyos lo que hacen es, pues, de buscar los derechos que lo logran, que llegan a lograrlo. Y recordemos que eso lo vimos, creo que la semana pasada o antes de pasada, que llegan a tener tales derechos que llegan a generarse lo que se llega a llamar los plebiscitos, que por supuesto lo que viene es a proteger lo que son los derechos de los plebeyos. Entonces comienza a haber esta evolución que al final, pues, sí puede haber un matrimonio entre patricios y plebeyos, porque llegan a alcanzar, después de tanto conflicto y tanta situación entre ellos, pues llegan a tener de alguna forma ese derecho, ¿verdad? Del amor, digámoslo así, del amor. Porque ya seguro se tenían que enamorar, porque debían haber plebeyos guapos y patricios guapos también. Entonces, la ley y el derecho les genera esa libertad. Ok, vamos ahora a empezar lo que son unos conceptos que es de suma importancia que ustedes los conozcan como futuros abogados, y aunque tal vez no los van a estar viendo siempre en el futuro, pero sí es bueno que conozcan todos estos conceptos. Y es el ius, porque hemos estado hablando del derecho y en algún momento yo les he hablado del ius civile, del ius gentium, y no hemos llegado a saber qué es el ius. Vamos a ver qué es el ius.
El ius es el conjunto de normas buenas y justas elaboradas a los hombres, por los hombres, aplicada a los hombres, por los hombres, aplicada a los hombres. Es lo que hoy llamamos el derecho objetivo. Ahora vamos a ver poquito a poco qué es el derecho objetivo. El directum ius o el derecho objetivo. Por eso cuando estábamos viendo en principio que yo les hablaba del ius publicum o el ius civili, estábamos hablando y que yo les decía derecho público o derecho civil. Estamos hablando del ius. Entonces, en términos prácticos, para no hacernos mucho enredo, ius es derecho. ¿Qué tipos de ius existen? El ius naturale, el ius publicum y el ius privatum. Todos estos, chicos, vamos a verlos también a través de todo el curso. Vamos a comenzar a ver cada una de las características de esos derechos. Ahora bien, también está el ius civili, porque se va dividiendo el ius gentium, el ius puniende, el ius peonale y el ius cogen. Todos estos vamos a irlos viendo a través del curso y los vamos a ir viendo cada uno de las características que tenían y muchos de los que en la actualidad todavía lo tenemos en la actualidad, como el ius civil y el ius público, que nacieron en el derecho romano. Ok, el ius consuetudinario, recordemos que consuetudinario pues es de alguna forma un sinónimo de la costumbre. Busca lo que es el sentido común, es exclusivista en los primeros siglos y aplicado a los ciudadanos romanos. Es el ius civil o derecho civil, es aquel que va a ser aplicado solo a los ciudadanos romanos. Y era en ese momento extremadamente formalista. Le habíamos hablado que el derecho civil es lo que ahora nosotros conocemos, que viene a regular a cada uno de los pueblos o estados, como le quieran llamar. Ok, las fuentes del derecho objetivo. Y aquí vamos a venir un poquitito a la actualidad. Ustedes recuerdan que yo siempre como que estamos como en esa danza, ¿verdad? En ese baile de que vamos al derecho romano, pero lo vamos conectando con el derecho de la actualidad para que lo vayamos manejando, lo vayamos aprendiendo y cuando lleguemos más adelante ya a otras materias, ya ustedes ya canalicen el tema de qué es lo que cuando digan, cuando les hablen de algún tipo de concepto, viene de tal principio, viene de tal base del derecho romano. Entonces vamos a ir conectando el derecho romano con la actualidad. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho objetivo? El derecho objetivo lo vamos a ver ahorita también toda su expresión. Ahorita vamos a ver qué son las fuentes. Recordemos que las fuentes del derecho es esa, que la misma palabra lo dice, como imaginemos una fuente de cuando vamos a ver de dónde sale todo un río, vamos devolviéndonos hasta que hay como un ojito de agua y de ahí sale esa agua, ese saber. Y es igual en el derecho. Cuando estamos hablando de es de dónde nació ese saber, de dónde viene. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Si les queda claro, chicos, ¿qué son las fuentes del derecho? Les pregunto porque cuando viene el examen me doy cuenta que dependiendo la pregunta no lo canalizaron bien. Jóvenes, ¿todos tienen claro qué son fuentes del derecho? Profesora. Sí. Sí, ya me están asustando, chicos, que yo estoy hablando sola o se me fueron o qué pasó, ya me están asustando. Dime, David. Son las que están ahí en la presentación, ¿no? Sí, pero sí, cuando estamos hablando del derecho objetivo son las fuentes, pero
son las fuentes, las que tenemos aquí, son las fuentes del derecho objetivo. Lo que me interesa saber es si tienen claro qué es del derecho como tal. Lo digo porque a veces, depende de la pregunta que yo les diga, no saben en el examen. Entonces, quiero que les quede claro eso. El otro, David. ¿Y quién me estaba hablando? Creo que en clases anteriores también usted sí ha mencionado que, por ejemplo, otras cosas, en realidad depende de la época de las fuentes, pero sí lo aclaré bastante claro. Sí. Y sí me gusta mencionarlos porque yo me doy cuenta es en el examen que hay ciertas cosillas que tal vez que han sido repetitivas y que tal vez he sido un poquito incisiva, y cuando les pregunto cuáles son las tales derechos, entonces me preguntan, profe, ¿y qué es una fuente? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuáles son las fuentes de tal derecho? Y me preguntan, profe, ¿qué son fuentes? Entonces, por eso, y es como una preguntilla a veces un poquillo repetitiva. Entonces, sí me interesa que lo tengan claro. Entonces, las fuentes del derecho objetivo en la actualidad son la ley, la costumbre, los principios generales de derecho, que casi siempre en algún momento les pongo ahí en alguna diapositiva al final, la jurisprudencia y la doctrina. La doctrina es todos esos libros que algunos autores desde la perspectiva jurídica escriben. Y todos estos igual los vamos a ir viendo. Por ahora necesito nada más que tengan claro cuáles son las fuentes del derecho objetivo en actualidad, y después vamos a ver las fuentes del derecho en el derecho romano. Ok, ahora sí, vamos a ver esto que es sumamente importante, chiquillos. Claro, ¿qué es el derecho objetivo? Es el conjunto de normas que rigen la vida en sociedad, preceptos imperativos que conceden potestades y autorizaciones, y que es confirmado por el poder público. En términos prácticos, el derecho objetivo es toda la legislación vigente, toda la normativa vigente. Eso se los estoy dando así como para que lo entendamos. Todo, ¿qué es el derecho objetivo? Toda la normativa vigente. Ok, ¿qué es ¿qué es el derecho objetivo? Y también tenemos el derecho subjetivo. El derecho se viene a dividir en dos grandes ramas, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ahora, no me lo confundan con las primeras clases que vimos sistemas. Recuerda que vimos en principio el sistema romano y el common law. No me lo confundan. Y eso también soy un poquito incisiva, porque en el examen, cuando yo les hago la pregunta, ya sea que les pregunte cuáles son las dos grandes ramas del derecho, me salen con los sistemas de derecho, que son los primeros que vimos, o cuando les pregunto cuáles son los sistemas jurídicos, y me dicen que son estos. Entonces, para que tengamos claro ese par de conceptos, el derecho objetivo y el derecho subjetivo, que es cómo se divide el derecho como tal, es un conjunto el derecho como tal es un conjunto de ordenamientos imperativos, atributivos, que regulan la conducta externa dentro de la sociedad. Como les he dicho siempre, recordemos, el derecho viene a regular la sociedad, a ponerla en orden, por decirlo así. Ok, entonces aquí vamos a ver lo que es la conceptualización de el derecho tanto objetivo y subjetivo. Entonces, el derecho objetivo se puede definir como todas las normas que rigen el actuar del hombre dentro de la sociedad y a ella misma. Y a su vez, vea qué interesante, se divide en dos grupos, el público y el privado, que eso ya lo habíamos visto antes, pero igual lo vamos a ver en el futuro. Y el derecho subjetivo se puede definir como el conjunto de facultades, beneficios y privilegios
ventajas, inmunidades, libertades que nos pertenecen y de las cuales disfrutamos de origen y de esencia. En formas prácticas, cuando tenemos ese derecho de ir a interponer una denuncia o una demanda. ¿Así? ¿Les queda claro este par de conceptos? ¿O estoy corriendo mucho, los estoy enredando mucho o cómo vamos? ¿Jóvenes? Están claros, profe. Claro. ¿Les están quedando claritos? Para mí es importante porque, y si tengo que volverse a explicar, se los explico, porque estos son conceptos muy básicos y como vamos a ir viendo también el curso, yo voy a utilizar algunas veces estos conceptos y tenemos que manejarlos bien para que no se me pierdan. Esa es la idea, que no se me pierdan. Entonces, Alonso, si vamos bien, Alonso. Alonso. Profe. Sí, ¿Yo, dime, profesora? Graving. Sí, primero Alonso y después Graving. Alonso, sí vamos llevando la diferencia entre uno y otro, porque este parece como rompecabezas, pero no. Sí, recuerde, profesora, que normalmente yo lo que hago es que pongo atención y yo, sabe que yo veo la clase hasta 2 o 3 o a veces hasta 4 veces ya, pero de momento lo voy entendiendo bien. Algunas cosas me parecen un poco confusas, pero como yo veo la clase 1 o 2 veces más, ya como que lo voy entendiendo mejor, pero está bien, profesora, muchas gracias. Y terminándome clases, Alonso, siempre. Hasta los sábados la molesto a la profesora, qué vergüenza, perdón, profesora. No, ustedes saben que yo soy accesible. Bueno, Alonso, que me conoce un poquito más, sabe que soy accesible. Sí, no, soy muy estricta, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Si tocan la puerta, yo con mucho gusto les atiendo. El compañero que tenía grading, dime cuál era la... Pero ¿lo puedo volver a explicar un momento? Yo acabo de llegar ya aquí, entonces... ¿Usted acaba de llegar a dónde, grading? Ya dejé de manejar. Ah, ok, usted era el que venía ahí, que nos estaba enseñando toda la carretera. Ok. Correcto. Está bien, pero chicos, yo sé que yo a veces soy un poquito exigente, pero la integridad física es ante todo, ¿verdad? Nada más me dicen y pues yo no los voy a presionar. Y además ahí queda grabada la clase. Esa es la idea mía de grabárselas, ¿verdad? Que puedan volver a verla y si tienen algo ahí también que no les queda, pues me pueden preguntar y yo con mucho gusto. Ok, vamos a ir de nuevo. Derecho objetivo, bueno, vamos, el derecho como tal es una rama que se ha dividido en dos grandes ramas, que son el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Entonces, tenemos que el derecho como tal se divide en dos grandes ramas, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo se puede definir como las normas que rigen el actuar del hombre dentro de la sociedad y ella misma, a su vez, se divide en dos grupos, público y privado. Derecho objetivo es toda esa legislación, toda esa normativa que está vigente, así como para dárselos de una forma práctica. Derecho subjetivo se puede definir como el conjunto de facultades, beneficios, privilegios, ventajas, inmunidades, libertades que nos pertenecen y de las cuales disfrutamos de origen y de esencia. En palabras prácticas, ese derecho que tenemos de ir, por ejemplo, a interponer una demanda o una denuncia. Ese es el derecho objetivo, todo lo que está escrito en una normativa, y el derecho subjetivo, de alguna forma, es de ponerlo en acción. ¿Quedamos claros? Sí. Porque ya voy tarde. No quiero quedar con media clase. Listo, profe, gracias. Igual, Graving, puedes ver la clase y si tiene alguna dudilla me la puede hacer llegar. Usualmente yo atiendo después de las 8, porque siempre estoy haciendo algo. Y hasta las 6, porque también a veces estoy haciendo algo. Ok, y yo saco el tiempillo para atenderlos. Igual siempre les digo, tal vez esté manejando en una reunión o estoy trabajando, no pueda precisamente atenderlos
en ese momento, pero si yo no les respondo, vuelven a intentarlo, que en algún momento yo les pueda responder. Y tengo muchos WhatsApp también. Ok, hermos, ¿qué es hermos? En plural sería amores. Se deriva de la moralis, que es la costumbre o pautas de vida o manera de comportarse, lo que nosotros conocemos como moral. Y eso no es la primera vez que vemos esa palabra, porque es importante que la tengamos claro a nivel de derecho. Ok, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones, y la encontramos en la palabra como moral. De alguna forma, todo lo que se llega a generar como derecho va a venir respaldado por la moral, lo que nosotros creemos bueno o malo. Por eso es que se llega a generar todo lo que es el derecho hasta la actualidad. En ese momento tenemos que tener claro pues que la moral era muy diferente, y la moral se va manifestando de forma diferente dependiendo en el estadio de tiempo, dependiendo en el territorio, dependiendo de toda la cultura que se encuentra. Como para ahora sería para nosotros, por ejemplo, la esclavitud, y ellos no solo era aceptable, sino hasta la regulaban. Entonces, podemos tener cuidado de eso, que la moral va dependiendo de dónde se maneje, que no todo siempre va a ser igual. Ok, mos o mores, que es la moral, ok, para que nos quede claro ese concepto, es el conjunto de las normas, creencias, valores y costumbre que guían la forma de conducirse de las personas en una sociedad determinada. Así la moral es lo que distingue lo bueno de lo malo, lo aceptable de lo no condenable, lo que está bien de lo que está mal. Entonces, para que tengamos ese concepto ahí, como abogados, el FAS. Ahora vamos a ver el concepto FAS. Recordemos que, bueno, en la antigüedad en general, en todas las culturas se generaban lo que eran lo que eran los dioses, la divinidad y todo este tema. Entonces, cuando estamos hablando del FAS, es todo aquel derecho que viene a generarse desde los dioses. Y son los dioses los que vienen a generar ese tipo de normas, que es la condición divina de lo lícito de una conducta según los dioses. Recordemos que ellos tenían muchos dioses. Y el ius, entonces, que nos quede derecho, el FAS era así, en formas prácticas, el derecho a los dioses, el ius, en forma práctica, era el derecho formado por los hombres. Y aquí les dejé algunos dioses. Por cierto, muchos de los dioses venían de Grecia. Recuerden que hay una conexión ahí muy interesante entre entre los romanos y los griegos. Y entre ellos, pues, tienen unos dioses muy interesantes que lo que hicieron fue como cambiarles el nombre. No vamos a entrar mucho en eso, chiquillos, pero para que tengan una idea nada más de que los dioses eran los romanos, como la mayoría de culturas, pues había un tipo de faz o derecho de los dioses, y había muchos dioses. Ok, la jurisprudencia o la jurisprudencia de los pontífices, hablando del tema del FAS, eran los sacerdotes que representaban o interpretaban, aunque habían todos los dioses y toda toda la mitología romana con respecto a los dioses, pues ya a términos prácticos tenía que haber un representante acá que se establecía, y administraban lo que eran los sacerdotes, administraban lo que era el FAS. Aquello contrario al FAS era sancionado según las normas dictadas por los religiosos o los sacerdotes, quienes a su vez crearon distintas instituciones jurídicas. Entonces, de alguna forma ahí, de alguna forma había una conexión igual, recordemos, de lo que eran
la parte religiosa con la parte jurídica. Dios mío. Aequitas era la virtud del emperador cuyas palabras y ejercicio del poder era fuente de equidad, igualdad y justicia. Era un dios y el dios era Aequitas Augusti. Ahorita vamos a ver bien esas palabrillas para que nos queden claros esos conceptos. Ok, Aequitas es equidad. Y yo les dejé aquí una diapositiva para que viéramos la diferencia entre la equidad o equitas y la igualdad. Si podemos ver aquí, pues, por ejemplo, esto sería una igualdad, pero cuando estamos en igualdad, no necesariamente tenemos acceso a todos. Esa es la diferencia, para que desde ahora comencemos a ver esas definiciones. Están en igualdad, se les está dando una cajita a cada uno igual. Entonces ahí podríamos decir que hay igualdad, pero no hay equidad. Entonces, la equidad, vemos aquí, y ahí el señor necesita la cajita, pero el chiquito o la persona pequeña aquí, pues sí necesita. Al final, vea la diferencia entre la igualdad y la equidad. ¿Sí estamos quedando claros, chicos? Con la equidad y la igualdad. Sí, gracias. Súper claro. Profe, esa es una línea muy delgada entre igualdad y equidad, ¿verdad? O sea, es un concepto que hay que tenerlo como muy claro. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pareciera que no es lo mismo. Son parecidos y lo utilizamos mucho, ¿verdad? La tal igualdad, la igualdad. Y a veces lo tenemos muy así como, ahora está muy en boga esa palabrita, igualdad, ¿verdad? Igualdad aquí, y eso, aquí estamos teniendo pues un conceptillo un tanto diferente. Está bien, gracias, compañera. Ok, Marco Aurelio. Los que me conocen saben que para mí es uno de los personajes que yo admiro porque es uno de los padres del estoicismo y me encanta cómo pensaba, y es un emperador. Aquí les hablo un poquito de lo que es Marco Aurelio, porque él creía mucho en este tema de lo que era la equidad como tal, y me gusta hablarle de él, no solo porque me gusta el estoicismo y no solo porque se lo recomiendo a ustedes también que lo lean, y más como futuros abogados, ¿verdad? Yo les dije, creo que la semana pasada, para que no terminen sin hígado, pues una forma es, el estoicismo me ha ayudado mucho en todos los contextos de la vida. Marco Aurelio, aunque él fue un emperador, tiene más importancia en el tema de lo que es la filosofía, es un hombre moralista, y aunque era muy filósofo, siempre fue un hombre de Estado y responsable del gobierno y del imperio, y siempre de las cosas que él tenía es que nunca rehuyó de tomar las medidas que tenía que tomar, y se tenía que ir a lugares, a las diferentes batallas, y era un hombre increíble. Pero él me gusta también porque él manejaba ya todo este tipo de moral sobre lo que era la equidad como tal. Y siempre me gusta hablarlos porque para mí es un personaje moralista, por decirlo así, que dejó mucha huella, a pesar de que fue uno de los un emperador que tenía mucho poder. Para que vemos que no siempre el poder corrompe. Ok, la justita o justicia, ay Dios mío, ese término viene de Justus. Ulpiano lo definió como la justicia. El jurista Ulpiano, que ya hemos hablado y que tenemos que tener claro quién era Ulpiano, define la justicia como la justicia, la constante, perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Así lo define el jurista Ulpiano. Por aquí vamos a ver un poquito de justicia. A veces cuando entramos al derecho y el profesor comienza a hablar de justicia, de derecho, entonces comenzamos tal vez a tener algún tipo de dudas. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de lo que es la justicia. Y ya tengo que ir rápido porque ya casi no me está quedando tiempo. Ok, la justicia. Definición
técnica de la justicia. La justicia es un principio universal que rige la aplicación de la vida para conseguir que se actúe con la verdad, dando a cada uno lo que corresponde. Una imparcialidad absoluta, y los que han pasado conmigo en historia, pues vimos este temilla ahí, recordemos, y esto viene a depender de los valores de una sociedad y de las creencias individuales de cada persona. Y aquí es donde yo digo que la justicia casi siempre vemos cuando nos hacen una injusticia a nosotros, pero no vemos cuando nosotros hacemos una injusticia a alguien más. Entonces, la justicia va a venir a generarse dependiendo de la sociedad y de las creencias, tanto en sociedad como la creencia que nosotros tengamos individuales. Y ahora nosotros podemos ver un caso que es lo que eran los esclavos, que para nosotros en la actualidad eso sería muy injusto, tener a otro ser humano sin derechos, pero para ellos pues no era mal visto. Entonces, para que ustedes vean cómo la justicia puede cambiar según el contexto y la creencia y la moral. Vamos a ver algunas justicias, tipo de justicia. La justicia distributiva, esta responde a una distribución igualitaria de los recursos económicos y productivos y proviene de la filosofía de Aristóteles, que es como esa igualdad, por alguna forma de verlo así. Y aquí sí estamos hablando de igualdad. La justicia restaurativa se enfoca en la víctima de un delito y en restaurar su bienestar anterior al daño causado. Y eso es muy interesante. Y yo recuerdo una vez una compañera que le habían robado el celular. Y por eso dice justicia restaurativa. Y recuperó el celular. Y el celular estaba bien, pero ella estaba tan enojada, que ella quería enviar a esa persona a la cárcel. Pero cuando estamos hablando de justicia restaurativa, si ya usted restauró el daño, ya está bien, ya eso es justicia, ya usted no perdió su celular, se lo devolvieron en íntegro y ya recibió su justicia. Pero a veces queremos ir un poquito más allá. La justicia procesal persigue interponer normas para todo el mundo sin excepciones, y esto es para filosofar muchísimo, ¿verdad? Pero nada más le voy a dejar la bola brincando ahí. Que cumpla sin que tenga en cuenta el rango económico o social de la persona y sanciones para aquellos que lo incumplan. Y esto estamos hablando de que uno es, por ejemplo, depende, podemos ver que ciertas personas pues ya cuando están en prisión tienen ciertos privilegios, entonces en términos prácticos debería ser igual para todos, pero ahí se las dejo brincando que piensen en eso. Ok, la justicia retributiva es la justicia que habla sobre tratar a todas las personas como ellas tratan a los demás. Este tipo de justicia está muy relacionada con el derecho penal y quiere infligir el mismo daño, aunque con otro tipo de castigo que el que comete. Esto suena muy parecido a Hammurabi, ¿verdad? Los que vimos Hammurabi. Y otra cosa que ya nos podemos llevar desde ahora es que el derecho penal, el espíritu, la naturaleza del derecho penal no es el castigo como tal, sino es prevenir. Porque muchas veces yo siempre les digo, nosotros no hacemos muchas cosas porque sabemos que nos vamos a la cárcel. Entonces, eso es el espíritu del derecho penal, es prevenir. Chicos, voy muy rápido. Chicos, ¿vamos bien con el hilo? A veces me dicen, va muy rápido, profe. Jóvenes. Bueno, yo voy bien. Va bien. Está bien, profe. Sí, lo Va bien, profe. De todos modos lo podemos ver un montón de veces. Sí, es que ya me preocupa el tiempo, porque como faltan los chiquillos de exposición y siempre los dejo sin tiempo. Ok, la justicia se entiende relacionada con la aplicación e interpretación del derecho y
¿dónde vamos a ver dónde se realiza la justicia? Aquí en los tribunales. ¿Qué se va a generar desde las leyes del Estado o de un Estado como tal? Y ahora vamos a ver algo muy interesante. Y aquí es donde vamos a comenzar a pensar un poquitico, a interpretar. Los jueces y los tribunales son los que imparten la justicia a través de las leyes. Las leyes deben ser justas. ¿Cómo se generan las leyes? Las leyes se generan a través de los representantes, o sea, los padres de la patria, que el pueblo le da forma democrática. La mayoría de las leyes, porque recuerda que a veces el poder ejecutivo también puede emanar cierta normativa. Quien elige que es justo es la ciudadanía. Ahora bien, aquí es donde vamos a quedarnos un momentito a pensar. He escuchado mucho, y a veces cuando estamos empezando en derecho, que dicen, es que las leyes no son justas. Pero vamos a analizar todo el proceso democrático y comenzamos a analizar que los padres de la patria, quienes los tenemos ahí somos nosotros, y nos quejamos porque no hacen nada, dicen algunos, o porque las leyes no son justas. Pero los diputados están ahí porque nosotros los elegimos. Y muchos de ustedes van a decir, bueno, sí, pero es que ni sabemos, vamos y votamos y no sabemos quién va a ir por X partido a representarnos a la Asamblea Legislativa. No sabemos porque no lo investigamos, no sabemos porque no nos involucramos. Y unas cosas que de los que yo siempre me gusta motivarlos y tener uno o dos o más es y futuros políticos, ¿verdad? Y que desde ahora comencemos a hacer políticos buenos, chiquillos, políticos buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos involucramos en el proceso en el proceso de democracia, en el proceso de una elección, y al final nos quejamos de que que las leyes son injustas. Pero si cuando nosotros nos sumergimos en lo que es un proceso para los futuros representantes, ahí vamos nosotros y son ellos, porque nos representan a nosotros, que generan las leyes. Entonces, si nosotros decimos que las leyes es injustas, pues de alguna forma tenemos cierto grado de responsabilidad porque somos nosotros quienes los elegimos. ¿Ok? Eso es viniendo un poquito aquí, ¿verdad? Al presente. Ok, la jurisprudencia es la ciencia y la práctica del derecho. La jurisprudencia o jurisprudencia en latín y jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia en latín? Era la ciencia y la práctica del derecho, definida como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto. Eso era en aquel tiempo la definición que se tenía de jurisprudencia, o el estudio de la aplicación de los jurisprudentes o jurisperitos también, que saben la interpretación de la ley. O sea, en aquel momento eran los creadores del derecho. Ahora vamos a darles, chicos, lo que es jurisprudencia en la actualidad, que eso también tenemos que llevarlo claro. Es un conjunto. ¿Qué es la jurisprudencia en la actualidad? Ya vimos lo que era la jurisprudencia o jurisprudencia en el derecho romano, para que ya comencemos a tener esas conexiones con el derecho actual. La jurisprudencia es un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por los tribunales que comparten un mismo criterio sobre la interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado y es, recordemos al principio, fuente de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad, con jurisprudencia, podemos fortalecer
nos podemos fortalecer en un proceso judicial o administrativo o lo que tengamos ahí la jurisprudencia. Y eso también, chicos, yo les recomiendo, yo les di a ustedes que entraran a Sinalevi. Si ustedes quieren aprender el vocabulario jurídico, la jurisprudencia es es un buen lugar donde se puede aprender y también aprender de derecho, porque ahí estamos hablando que están hablando pues jueces y magistrados y pues las máximas autoridades que existen en Costa Rica. Y sí, pues va a ser a veces complicadillo entenderles por el vocabulario, pero para eso recordemos que hay que yo les dejé por ahí, el diccionario jurídico. Entonces ahí ustedes, si ustedes quieren, a veces me preguntan, profesora, yo quiero aprender mucho por el derecho y aquí pues el tiempo es limitado y yo siempre les recomiendo, vayan a Sinalevi, aparte que también pueden encontrar todos los códigos, nada más deben de darle en la actualización. Ok, qué dicha. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o comentario? No, profe, yo súper bien. No, profe. De mi parte, Ok. no. Profe. Yo también, profesora, yo todo lo estoy entendiendo bien. La verdad, muchas gracias. Qué dicha que no corrí mucho, porque yo sé que cuando corro a veces que va. Vieras que yo alguien me llamó esta tarde. Un estudiante me llamó que necesitaba. Profesora, esta vez no fui yo. Ay, Alonso, usted me llamó a mí en clases y un día en historia le respondí porque yo, Dios mío, sería que pasó algo. Pero solo por ser usted y porque, ¿cómo se llama? Y porque sé que es muy responsable, entonces no me iba a llamar así. Pero sí, esta vez no fue usted. Pero está bien. No, fue un dedazo, pero es que yo no me acordaba que usted daba clases se me olvida, o sea, antes sí porque eran continuas, a las 6 hasta las 8 y de 8 hasta las 10, pero lo había olvidado por completo, por eso le llamé, perdón. No se preocupe, está bien, pero ese día sí me asustó, la verdad es que sí me asustó, uy, Dios mío, le habrá pasado algo. No sé si es Derek, que alguien me habló en la tarde, entonces yo le dije que, porque necesita buscar el... No, profe, Derek, yo no. ¿no fuiste? Ay, ¿quién No. sería? Y yo le dije que me hablara, que es uno nuevo, y no lo veo, me parece el nombre de Derek. Bueno, porque necesito agregarlo a un grupo de investigación. ¿A quién le correspondía hoy? A mi profesora. Ah, Francini. Y Mark. ¿A quién le doy Sí. ¿A quién le doy? Ninguno de los dos sabemos cómo ponerlo, entonces vamos a intentarlo los dos. Ok, entonces ¿a quién le doy el mando? Solo se lo puedo Si quiere, dar me lo da a uno. mí primero. Ok. Mark, usted, ahorita lo voy a ver y le voy a hacer una pregunta. Mark. Vamos a ver dónde está Mark. Aquí. Entonces me parece que hacer presentador. Mark, ya usted lo había hecho antes, ¿verdad, Mark? Sí. ¿Cómo le gusta que le diga? Perdón, Mark, ¿cómo Mark o Daniel? Como quiera. Cualquiera, o Lo Mark, mismo. Daniel. Sí. Se le genera el icono de más. Sí. ¿Sabe cómo hacer el procesillo ahí? Sí, ya. Creo que ya sé cómo se hace, entonces. Mark, ¿usted es hijo de Stephanie? Sí. Ah, muy buena estudiante su mamá, Mark. Hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas para llenar ese zapatillo. Llenar el zapato. De Sachi, ¿verdad, Mark? Sí. Sí. No, es un chiquillo buena gente. Bien.
Ya aquí lo estoy Solo, cargando, vamos a ver. solo Ya lo espero no estoy haberle subiendo. dado, solo espero no haberle dado los mismos, lo de su mamá, pues no se vale entonces. No le No, ayuda no, a su no. mamá. No, me deja Qué ahí pobre. solo. Sí, para que Solo aprenda. contra el mundo. Solo contra el Exactamente. mundo. Sí. Vamos a ver, dice Francine me dijo en el curso pasado que no se sentía tan nerviosa porque no me estaba viendo. Bueno, igual se sienten nervios, obvio. Ya lo estoy subiendo, pero estaba orando. Ya va por un 80 apenas. Vamos a ver. Creo que soy la única que le tocó exponer el mismo día en las dos clases. Usualmente por el tema de que están en la misma clase, no todos, por eso tengo que ser clara, digamos Sí. de empezar aquí a las 8:10, porque allá es que les digo. Pero como yo acomodo sin conocerlos, primero que todo no los conozco cuando hago los grupos y lo hago por apellido. Y sí, si veo apellidos parecidos o me doy cuenta que son familia o amigos, tampoco los dejo juntos. Porque al final al final del curso les hago una dinámica que que mejor cada quien tenga que no haya ese vínculo. Todavía no está listo. ¿Qué pasó con Mark? ¿Se cayó? Ah, no. Profe, una pregunta. ¿Ustedes ahí están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Ah, Sí. bueno, Sí, a mí no, Ah, pero es que ujú. es que a mí se me sí, da ahí en está. blanco. No sé si ustedes Es lo ven que bien Mark, o... a veces tarda un poquito para cargar, por alguna razón, a mí las mías me tardan, porque casi, Ah, ok, sí, como yo las hice, ya me cargó. entonces, pero ahorita la suya a mí me sale en blanco, pero pienso que es, no sé, tal vez yo. No, sí, pero ya listo, ya me cargó a mí también. A mí no me ha cargado. No, No, pero no se mm, preocupe. está bien. Usted me dice cuándo van a empezar para yo apagar mi... Chicos, y no olviden subir las diapositivas, pero ustedes, si alguno tiene, yo les devolví el trabajo con alguna cosa que tienen que hacer corrección, me hacen primero la corrección, me envían la corrección hecha al correo y luego suben las diapositivas a la plataforma para que les quede ahí la nota en la plataforma. Me interesa que les quede la nota en la plataforma como respaldo a ustedes y a la universidad. De acuerdo. Mark, ponga la Pero si cámara. tienen, sí, por favor, Mark, pero si yo les he devuelto el trabajo escrito con alguna solicitud, por favor, lo arreglan y me la envían, porque hasta que me la envían y la vean, yo les doy ¿cómo se llama? La nota. Bueno, chicos, quedan ustedes adelante. No sé sí ven la presentación. Sí, Bien. se ve. Todos. Sí. Sí. Ok, bueno, está bien, entonces vamos a empezar ya. Compañeros, perdón, Mark. Compañeros, Ujú. ¿ustedes están viendo la presentación? Correcto. Ah, ok. La única que no lo veo Sí, soy yo, sí. pero no importa. Yo también la tengo en mi... Ok, está bien. Bueno, entonces buenas noches, compañeros, compañeras, profesor, profesora. Nosotros hoy le vamos a hablar sobre algunos conceptos del derecho, los cuales son el ius, el fas, el mos y compañera. Los míos es justitia, aequitas y jurisprudencia. Bueno, nosotros le vamos a hablar hoy sobre esos conceptos y bueno, voy a empezar con el fas y el ius. Sobre qué es el fas.
el fas para los romanos se refería a todo lo que era las normas de carácter religioso que podían tener o no repercusiones jurídicas, sobre el que se debe aclarar que había una diferencia entre lo que es estrictamente jurídico y lo estrictamente religioso. No era tan específicamente tan claro en ese entonces estas diferencias, así que el fas tuvo, dependiendo la época, exigibilidad en ciertos aspectos en la vida civil romana. Y los romanos asociaban el término fas a la voluntad de la divinidad, lo que era el derecho divino. En definitiva, se constituía por las reglas emanadas por los dioses. Como en primera instancia la religión regía la organización en la sociedad romana, el fas y el ius se llegaron a mezclar por unas buenas épocas durante Roma. Luego, sobre qué es el ius. El ius en una primera etapa, este concepto se encontraba íntimamente relacionado con la religión, con el origen humano y las relaciones del hombre. Es por eso que el ius hace referencia a lo justo. Y en lo que es la historia de estos conceptos, se van a lo largo de toda Roma, y dependiendo de las etapas en las que nos encontremos, podemos encontrar que, por ejemplo, el ius sufre distintas excepciones, depende de las etapas históricas en las que se encuentre. Entonces vamos a ver, no sé si están viendo ahí ya, lo que Sí. son las etapas que habían. Estaba la época arcaica, la época preclásica, la época clásica y la época justiniana. Estas 4 épocas. En la primera época, la época arcaica, tenemos que hasta la publicación de la ley de las 12 tablas se encontraba una total fusión entre lo que es el ius y el fas, hasta el punto que en inscripciones legales, que eran las inscripciones arqueológicas de esa etapa, aparecen expresiones como el iufasque, que es donde se muestra que estos dos términos estaban unidos, y esto mostraba una plena y grande confusión entre el mundo de la religión y el derecho. Ahora pasando a la etapa, vamos a esperar que cargue. En la época, ya me cargo. En la época preclásica, ya en esta época tenemos un gran cambio en estos dos conceptos, ya que el ius y el fas se dividen y cada uno toma su camino. El ius pasa a ser una norma estrictamente jurídica que va a ser interpretada únicamente por los juristas, mientras que por su parte el fas pasó a ser como una norma únicamente religiosa y que esta era interpretada por los sacerdotes y pontífices. Debido a que el ius era interpretado por juristas, llegaron a surgir varias ramas de sí mismo, en las que podemos encontrar como el ius civilis, el ius honorarium, el ius gentium, el ius publicum, el ius privatum, el ius naturale y el ius communis. También hay muchísimas más, pero bueno, estas son así como las más relevantes. Luego, pasando a la época clásica, en esta etapa ya también sufre un gran cambio estos dos conceptos, ya que en esta etapa aparecen distintas definiciones de ius que marcaron de forma decisiva la interpretación de los juristas, ya que aquí entraron más como la interpretación que le daban los juristas a estos conceptos. Y entre las más destacadas encontramos la de los juristas Celso y Ulpiano. Celso decía que el ius era el arte de lo bueno y lo justo o lo equitativo, mientras que Ulpiano decía que eran los 3 preceptos jurídicos, los cuales eran vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que le pertenece. Y por último, en la época justiniana, que se le daba así su nombre, se la tributaba por el emperador Justiniano, que se la tributaba la elaboración del Corpus Iuris Civilis, el cual se traduce al latín como cuerpo del derecho civil, y que esto era
la más importante recopilación de derecho romano de toda la historia. Y gracias a esto se le atribuyó a esta época su nombre. Y en esta época, otra vez vuelven a cambiarlo un poco los conceptos y el ius es el más afectado, ya que pierde completamente su carácter clásico, tal como lo veníamos conociendo. Ahora pasó a dar por entendido que el ius era todo lo que desarrolla la jurisprudencia. Y también en esta etapa se produjo lo que conocemos como la vulgarización del derecho o etapa del derecho vulgar. Y también es importante recalcar que en esta época Justiniano posibilitó que tras la caída del Imperio Romano todos sus derechos se perpetuaron en el tiempo y lograron que se convirtieran en la base de los ordenamientos jurídicos actuales. Ahora le paso la palabra, compañera. Bueno, a mí me tocó la palabra justitia, que tiene un significado, bueno, significa justicia en español. Se encarga de dar un apropiado ordenamiento a las cosas y las personas dentro de una sociedad. Nos habla que es asociada a los conceptos de la fe y de la reencarnación divina y de la divina providencia. La justicia es uno de los principios generales del derecho. A ella recurre un legislador cuando quiere establecer un estatus jurídico y también el juez al dar una resolución en controversias jurídicas. La personificación la podemos encontrar, la representa la diosa Isis, equilibrando la balanza de la verdad, la cual representa la balanza, el juicio que determinará a cada lado de la balanza el argumento y las pruebas. También se representa con una venda en los ojos, que es la fe con la que la justicia debe ser impuesta a todas las personas. Dice que la espada expresa que la justicia castigará con mano dura a los culpables. Ahí podemos ver las diferentes representaciones en diferentes países. En Brasil, en Japón, en Suecia. Lo representan, digamos, las diferentes esculturas, diferentes formas, pero al final tienen la misma base, ¿verdad? De la mujer esa con la venda y la balanza. Las características de la justicia dice que es una virtud de una cualidad, y es una cualidad humana. Busca el bien común, busca garantizar el orden y la paz y supone la igualdad ante la ley para todos. Dice que encontramos varios tipos de justicia: distributiva, restaurativa, retributiva y procesal. Vistas antes en clase, las repasamos. Dice que la distributiva es la que se distribuye igualitariamente en los bienes de la sociedad. La procesal se encarga de garantizar que todas las personas sean tratadas de la misma forma en que merecen con base a sus acciones. Está la retributiva, que se encargan de ser como tratan a los demás, definido por las leyes de la sociedad. Esto lo define por las leyes de la sociedad. Está la restaurativa, que posee el enfoque en que la víctima y el interés de la sociedad en restituir a una persona que sufrió injusticia, el equilibrio emocional que pudo haber perdido. También investigamos un poco sobre Euquitas, que es el significado de esa equidad. Lo veíamos antes. Tuvo un papel importante en el derecho romano, ya que se caracterizaba por el formalismo. La personificación de Equitas fue parte de la propaganda religiosa del emperador, en la cual hasta aparecía en las monedas grabadas. La equidad es una forma justa que aplica el derecho, y podemos decir que la equidad es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad. Un ejemplo de equidad es cuando los hombres y las mujeres tengan la misma oportunidad a la hora de ser seleccionados para un puesto de trabajo. Podemos ahí buscar la equidad, ¿verdad? De género en este caso. Podemos decir que la equidad es un reconocimiento de la diversidad y la eliminación de cualquier actitud o acción de discriminación. También me tocó investigar sobre la jurisprudencia. Dice que
Contribuye a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina de establecer las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena de la aplicación de ley, la costumbre, los principios del derecho. ¿Cómo se hace jurisprudencia? Es a través de una sentencia que dictan los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de sentencias sobre casos reales que son sometidos ante dichos órganos. Está formada por los vocablos latín juris y prudencia, que significa perecia en el derecho, saber derecho. Por eso suelen tomarse como un sinónimo del derecho, que es la ciencia del derecho. Eso sería lo que nos tocó investigar a nosotros por parte de este grupito. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. chiquillos. No sé, muchas gracias, chicos. Nunca terminé de ver pero yo tengo las diapositivas, las había visto. Bueno, muy bonitos, igual. Muy bonita presentación. Eso los felicito muchísimo. Y Gracias, otra profe. cosa, porque estoy viendo compañeros que a Gracias. veces que se ven ahí para hablarles. Francini y Daniel. Me gusta grabar las clases primero porque a veces hay situación con la conexión con algunos compañeros y como me interesa no solo el tema del trabajo que tienen que hacer, sino por cualquier eventual situación, pues que tengan acceso. Pero otra cosa que me gusta grabarlas es porque ustedes se vean mañana. Dura como 2 horas para que se vean lo bien que se ven, lo bien que lo hacen. Yo sé que cuando es la primera vez sienten como que se les va el oxígeno, como que no hay oxígeno en el aire, pero vean la mañana, si verla toda está bien, que se vean ustedes. Eso es uno también de los propósitos que me gusta grabarlas, para que ustedes se vean, para que se alienten, vean qué bien que se ven, o sea, la seguridad. Y otra cosa que yo siempre les digo, creo que ya se los he dicho antes, es si se les olvida algo, ni yo que he leído el trabajo y he visto las diapositivas, yo sé qué van a decir. Entonces no digan, eso es un tip, no digan, ay, se me olvidó, o no digan, ay, estoy nervioso, nada, no digan, porque aquí del otro lado no estamos sabiendo nada. Entonces, eso es una de las propósitos que me gusta grabarlos, para que ustedes mañana saquen el rato y se vean, y lo vean lo bien que lo hacen, y ya sea que ustedes porque ustedes se califican a su manera, y digan, bueno, voy a mejorar esto, voy a mejorar el otro, pero ya eso es un tema personal de ustedes, porque yo de aquí los veo, estoy segura que los compañeros también los ven muy bien, y se ven muy bien. Entonces eso es uno de los propósitos. Y segundo, que estoy viendo que el compañero, gracias chicos, gracias, profe. Francini y Daniel, y estoy viendo que a veces que pasa mucho el tema de que y a veces se caen, y con el internet pues es así. De hecho, hasta la fecha, en el tiempo que tengo de dar clases, nunca me he quedado sin electricidad, pero me puede pasar, y ¿cómo se llama? Y no haber forma de que yo dé la clase. Gracias a Dios, hasta aquí la electricidad y el internet no me ha fallado. Puede pasar. Pero para los que tienen esa situación, pues ahí queda la clase grabada para que ustedes la puedan ver en el transcurso de la semana. Y si tienen dudas, igual me pueden hablar y yo con mucho gusto. Ahora lo que vamos a hacer es pues pasar la asistencia. Y chicas, alguien me había hablado esta mañana o ayer sobre que creo que era en Romano, que les faltaba un compañero, que lo andaban buscando. Era en esa clase, chicos, era una muchacha que una estudiante que andaba buscando a un compañero. Todos ustedes, chicos, ya están en un grupo. ¿Todos tienen grupo de trabajo? Sí, profe, bueno, yo sí. Todos tienen grupo y ya se comunicaron, ya están trabajando en el grupo. Esa es la pregunta.
porque Menos yo, me han... solo en historia tengo un problema. Pero Marco Tulio, aquí estás teniendo problemas con el grupo, ¿o no? Aquí súper bien. Ah, ok. Y si tienen algo en historia, me hablan al WhatsApp mañana. Entonces, chicos, porque a veces está pasando que andan buscando a los compañeros y no sé si es que ya desertaron o qué fue lo que pasó. Entonces, si alguno no lo han, todavía no está en un grupo o no se han contactado, por favor, comuníquense conmigo al WhatsApp para que pues, se pueda trabajar, porque esos son puntos, chicos, y muy importante, cualquier situación me lo hacen saber porque el trabajo sí o sí hay que hacerlo en grupo. Sí o sí hay que hacerlo en grupo porque parte de trabajar en grupo es aprender a trabajar en equipo. Ok. No sé si hay alguien ahí, cualquier cosa me habla mañana porque necesario, chiquillos. Ok, vamos a ir llamando. Fernando Josué Acevedo Ríos, me hablan para decir presente. Cuando los llame, chicos. Ok, Keirin Yanieska, Keirin. Presente. Mark Daniel, el que nos estaba... Presente. Sí, Francini, la compañera también. Presente. Isabel Araya. Presente. La otra María Isabel Arce. María Isabel Arce. Chicos. Antes estaba. Okay. Sí, pero sí los llamo porque a veces es que se van y es un problema. Bueno, ok. Profesora, ¿sí? Dice en el chat María Isabel que sí estoy presente, hace que no tiene audio. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿verdad, chiquillos? Sí, gracias, ¿cómo se llama? Alonso. Eso se llama solidaridad, porque yo casi nunca leo el chat. Pero chicos, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Porque cualquiera, o sea, tengo mucho tiempo de trabajar en esto y tan fácil es que dejan a alguien más y ponen el no, ponen presente. Si yo estoy llamando, preferiría que me hablen, ¿ok? Y gracias, Alonso. Heriberto, Antonio. Presente, profesora. Ok. Alonso, me acaba de hablar. Alonso, arquero. Presente, profesora, presente. Ve a ver si estoy aquí, profesora, se me acaba de ir el audio. Yo sí le doy bromas a Alonso. Ok, Olman. Presente, profesora. Ok, gracias, Olman. Minor Jesús. Presente, profesora. Ok. Luis Fernando Jara. Presente, profe. Carlos Alfredo Jiménez. Carlos Alfredo, yo no lo he visto hoy. Ok. Neri. Presente. Uy, Patricia, perdón, Patricia. Cualquiera de los dos, no hay problema. Pero Neri es precioso, me encanta. Sí. Yenil. Marco Tulio. Marco. Presente. Ok, Marco. Elena. Elena María Murillo. Elena María.
Ok. Disculpe, profesora, Elena sí está, pero no veo que responda, o creo que está en el chat respondiendo. Sí, aquí Elena está respondiendo en el chat. Sí. Gracias, Juan José. Qué bonito nombre. Ok. Elena, Stephanie Parra. Presente, profesora. Ok. Kenneth lo logró otra vez. Presente. Sí, qué bien, Kenneth, me alegra. Vete por acá. José Alcides Vargas. Presente, profe. José Alcides, usted tiene grupo y ya se han conectado con usted a lo del trabajo del romano. Profe, temprano hablamos del asunto. José Alcides. Sí, escríbame mañana y lo agrego. Ve, yo tengo Perfecto. ideas. Son nuevos Perfecto. y hay nuevos, pero algo me acuerdo. David anda por ahí, David Vargas. Sí, señora, presente. Graving Gerardo. Presente, profesora. Perfecto. Y Justin Jesús. Acá presente, profe. Y Derek Josué. Y Silvio Daniel. Ok, Derek. Ok, chicos, entonces estamos. Recuérdenme los que mañana para agregarlos, después de las 8 de la mañana estoy en la oficina, entonces para agregarlos a un grupo que hace falta. Y hasta aquí, chiquillos, buenas noches, pasen buenas noches, bendiciones. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. profe, y a todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, chicos.